¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voz del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Gracias también a quienes nos transmiten en radio de manera diferida de ABC Radio. Nos transmiten posteriormente el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a esta bellísima región del país, también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. También al Grupo de La Pantera, las frecuencias de radio allá en la frontera norte, y muchísimas gracias a quienes lo hacen también de manera pues cibernética, como es Radio La Nueva República. Un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, en los estudios bellísimos Tepeyac, que son de ABC Radio. Gracias por el apoyo, y gracias a Jonathan Álvarez por el apoyo en las redes. Y bueno, queridos amigos, una mesa por demás extraordinaria. Tenemos a personalidades de primer nivel en la mesa, como siempre, pero con temas que son fundamentales para nuestro acervo, precisamente de análisis, queridos amigos. Vamos a presentarles precisamente a una personalidad que hoy nos acompaña desde hace mucho tiempo, no nos acompañaba. Él es pues casi que cofundador de Voces, porque desde hace muchísimos años, desde que estábamos en otras frecuencias, hace mucho cuando arrancamos en Radio Chapultepec, él nos acompañaba desde esos entonces, y es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, académico, un especialista constitucionalista, y él además fue ex consejero electoral, y es un personaje que en aquellos entonces, cuando se decía que se había hecho una sesión democrática y avances en lo que ahora es el INE, pues el mismo doctor Jaime Cárdenas puso los puntos sobre las IES al mismísimo José Woldenberg, precisamente por haber dejado cabos sueltos, que son los mismos que ahorita están causando una problemática, pero además también para saber qué es y hasta dónde pueden tener injerencia estos personajes, por ejemplo, en el INE, y lo que quiera el doctor Jaime Cárdenas Gracia compartirnos. Doctor Jaime Cárdenas Gracia, un privilegio tenerlo en estos micrófonos, pues que son de usted, desde hace mucho ya lo extrañábamos. Muchísimas gracias. A ti, Celeste, buenas tardes y saludos al auditorio. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias, doctor querido. Y bueno, pues decirles que el doctor Raúl Villegas es un extraordinario médico multidisciplinario, que es un psiquiatra, sabe de cuestiones de neurología, tiene un bagaje extraordinario que ya vamos a compartir con ustedes, libros escritos, es analista de asuntos también políticos, es una persona con una serie de disciplinas que ninguna quita de otra, y también es académico en la Universidad de la Ciudad de México, y que es muy reconocido en el ámbito internacional. El doctor Raúl Villegas, tuve el privilegio de que me contactara con él el extraordinario periodista internacional, analista, el profesor Michel Chossudovsky, que es parte fundamental nuestra también en el ámbito internacional, a quien mandamos todo nuestro cariño y nuestra gratitud. Él es el director y fundador de Global Research.ca. Así es que es un privilegio, doctor Raúl Villegas, compartir con usted también, que también lo ha hecho con anterioridad y que ya vamos a estar teniéndolo con fortuna pues más seguido, doctor. Un privilegio y toda nuestra gratitud también personal por todo lo que ustedes en su bagaje, en su persona y en su aporte, doctor querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Celeste. Su aporte de conocimiento sin ningún interés ha sido sensacional, y yo lo hablo en lo plano personal, en mi familia, con mi hija, también del doctor Raúl Villegas. Mil gracias, doctor querido. Vamos a enlazarnos un poquito más tarde con Patti Cortés. Ella es periodista que también ha vivido en diferentes países,
es una tuitera muy reconocida también en redes. Patti es muy conocida ella como Perla Tapatía. Ahorita más tarde vamos a representarla, digamos. El doctor don Rodolfo Sánchez Mena, ustedes lo conocen, académico y parte fundamental de nuestra directiva del Club de Periodistas de México, del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, además de pertenecer a otras entidades académicas como es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, todo con un interés de defender a la patria y de ver por el bien de la patria. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, pues arrancar con nuestra queridísima e infaltable Ceci Tapia, Solidaridad Mil. Ceci, querida, que nos orientas muy bien sobre temas relevantes a ver en el internet y cómo van las redes. Y aquí yo te preguntaría, chiquita linda, cuáles son las leyes que cambiaron por el outsourcing, porque y además la fabricación de culpas se ha terminado. Les voy a decir porque Ceci es ella es fiscalista, independientemente de defensora de derechos humanos y de directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista. Adelante, Ceci, arrancando con lo que se dice en las redes. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues un placer de estar aquí participando contigo, querida Celeste, maestro Rodolfo, como siempre, encantada, con el doctor Jaime y por supuesto con el doctor Villegas, que es un placer pues hoy compartir este micrófono. Resulta, querida Celeste, y a todos los radioescuchas, tuiteros, facebookeros, gente de YouTube y redes sociales, que mucho se ha dicho de los cambios en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder hacer este detallito del outsourcing, y decimos detallito porque mucho se peleó en redes, en las tribunas y por supuesto en las mesas de muchas familias, pensando que el outsourcing es para las personas que dan trabajo sin saber y sin darse cuenta que era una pérdida de sus derechos. Dentro de estos decretos que reforman, adicionan y derogan las leyes, no solamente se cambia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cambia la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit, de ahí todas las leyes, porque vienen las leyes de la Ley de las Fuerzas Armadas, del Estado de México, y todo lo que tiene que ver para que no haya outsourcing, no solamente en la federación, sino también en los estados, y de ahí nos vamos yendo a los reglamentos, a los artículos, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante que debemos que dejar muy en claro: queda prohibida la subcontratación de personal, y esto que dependa tercereando. ¿Por qué? Porque les van quitando los derechos. Yo creo que aquí está el maestro Jaime, y eso también puede platicarnos esto. Mucha gente en la práctica profesional no sabe que cuando te dan de alta con una empresa y que esa empresa te da de alta con un salario mínimo y con otra empresa te están pagando algo que va a asemejarse a un sueldo, pero como un honorario asimilable a salario, etcétera, etcétera, o te dan de alta en el IMSS, pues obviamente si fallece la persona, no va a recibir su familiar, no va a recibir completo el sueldo que le correspondería como pensión, o al final de la vida tampoco, etcétera, etcétera. Se van perdiendo detalles, los préstamos de Infonavit, los préstamos para la vivienda digna, y además es uno de los derechos de los trabajadores, también se va perdiendo. Entonces, no solamente es la lucha del Twitter, Facebook y ahora el Telegram, etcétera, etcétera, sino se trata también de los trabajadores que han ganado durante tanta lucha laboral estos derechos que en un 2x3 del outsourcing se los ha quitado. Y bueno, ¿qué es lo que queríamos platicar? Resulta que en Jalisco, nosotros el día 22 les quiero platicar que fue el Día Internacional de las Personas que no deben estar en prisión, o sea, que son los fabricados de culpa, que tanto hemos hablado y que se ha hablado aquí en el programa, querida Celeste. Pues vamos a ir a corte, Ceci, querida, perdóname, vamos a ir a corte y regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, aquí en Voces del Periodista. Queridos amigos, pues seguimos escuchando a Ceci, que nos comentaba sobre esta fabricación de culpables. Adelante, Ceci. Claro que sí, pues resulta que una mujer llamada Marisol Rodríguez, pues
violada, golpeada y maltratada, o sea, sufriendo esta violencia que tanto se ha denunciado en el estado de Jalisco, fue a denunciar y ella terminó presa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra pasar de ser víctima a victimario? Pues resulta que el exmarido, expareja, era amigo del Ministerio Público, y esto es lo que nosotros necesitamos, cambiar la corrupción, porque de estos casos hay miles en México, miles que tenemos que cambiar. Yo creo que no solamente es hablar de Marisol o de Lucy o Moncho, todas estas mujeres que han sido víctimas, y hombres también, porque la fabricación de culpa pues es algo que no debería existir, pero existe, como es la tortura, etcétera, etcétera, o la desaparición forzada. Aquí el tema es qué vamos a hacer como sociedad, qué vamos a pedirle a nuestro gobierno para este cambio que tanto hemos dicho, no solamente de jueces, magistrados, ministerios públicos, policías y todo esto, ¿no? Entonces, este es el tema, este es el comentario que voy a hacer, y por supuesto las redes sociales que siempre están muy atoradas, pero yo quisiera platicar de esto al final para ya darle paso a los maestros. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida, gracias. Muchísimas gracias. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, yo le suplicaría un pie para poder escuchar al doctor Jaime Cárdenas con un tema que seguramente nuestros queridos amigos radioescuchas querrán escuchar el análisis de un personaje, de un especialista en el tema, y esto es en el tenor, por ejemplo, de pues ahora las propuestas que están habiendo para el INE. Hay una gran solicitud de buena parte de la población en descontento con parte de quienes lo integran. Entonces yo le pregunto, doctor, le suplico a quien esté haciendo ruido con su aparato que lo silencie, por favor, para que no salga ese tecleado y ese ruido. Exactamente, gracias, ya lo silenciaron. Bueno, maestro don Rodolfo, para ver en qué contexto estamos y qué nos pudiese compartir y comentar el doctor Jaime Cárdenas Gracia como especialista. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, un privilegio como siempre, maestro querido, parte fundamental de este programa que produce y dirige Maurice Salum George. Adelante, don Rodolfo. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues en el contexto en el que estamos, de las críticas al INE por la negativa a registrar a dos candidatos de Morena en Michoacán y en Guerrero, surge una propuesta del senador Monreal, que es la desaparición del INE, ¿sí?, en un periodo extraordinario que convocaría la Junta, de manera exprofesa el Senado, a través de la comisión permanente que se está estableciendo. ¿Sí? ¿En qué sentido viene esta propuesta? Bueno, pues un periódico lo maneja con un encabezado. Dice exactamente que si pierde la mayoría Morena en las elecciones, antes de que se instale el nuevo Congreso, se va a celebrar se va a convocar a una sesión extraordinaria para desaparecer al INE. Sí, esto es muy importante y se suma también a toda la campaña opositora, tanto como para ganar como para impedirlo. Y esa es la situación que se da en unos días más, en donde ya conoceremos los resultados electorales de los que hemos platicado hace buen tiempo, maestra Celeste, de la posibilidad que había de que Morena perdiera la mayoría en el Congreso, sumado a lo que plantea el INE de quitarle una sobrerepresentación, ¿sí?, a que bloquear la sobrerepresentación, y en este sentido, pues la contienda electoral y política se suma, eleva de tono, ¿sí?, y bueno, pues los resultados por demás van a ser más interesantes, aunque los pronósticos que se habían hecho inicialmente en una mayoría absoluta para Morena, bueno, pues se van reduciendo conforme van pasando los días y se toman previsiones como las que está planteando el senador Monreal. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Doctor Jaime Cárdenas Gracia, abogado, académico, político mexicano, usted pues con
un background, digamos, tremendo, una experiencia extraordinaria, pero ahorita, doctor, para irnos muy al punto y agradeciéndole de manera reiterada su participación, ¿qué opina usted sobre este entorno en el que estamos viviendo, de este requerimiento que exige la ciudadanía? Incluso ya están surgiendo quienes a través de redes están pidiendo que se les destituya básicamente a dos de los titulares. Le escuchamos con mucha atención, doctor Jaime. Gracias, Celeste, gracias por la invitación nuevamente y otra vez un saludo al auditorio. Pues sí, Celeste, nos encontramos en un momento pues especial, en donde hay confrontación, diferencias entre el presidente de la República y algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. También decisiones de ese consejo, algunas muy polémicas, como la relacionada con la pérdida de registro de candidaturas que se mencionaban hace un momento, porque algunos de los candidatos de Morena no presentaron en tiempo o en forma o en tiempo y forma los informes de gastos de pre-campaña. Entonces, yo creo que ha habido por parte del INE una exposición incorrecta de los hechos. El INE, por ejemplo, ha entendido que el principal obstáculo o esos consejeros del INE en el proceso electoral, el principal problema, el principal asunto que impediría un proceso electoral adecuado es el propio presidente de la República, es decir, lo que dice el presidente en las mañaneras, sus posturas, su crítica reiterada al INE. Y a mí me parece que históricamente las autoridades electorales pues no han resuelto o no se han resuelto los grandes problemas electorales de este país, problemas, por ejemplo, como la influencia del crimen organizado en las campañas en los distintos estados o en algunos estados de la República y municipios. Ahí no observamos ninguna actitud contundente de parte del INE enfrentando ese problema, o otros problemas que también observamos en medios, pero que no son dimensionados desde mi punto de vista de manera adecuada por la autoridad electoral. Me refiero a los desvíos de recursos públicos, federales, estatales o municipales, para apuntalar campañas de distintos partidos. Hace unos días, por ejemplo, nos enteramos de una información de un tráiler que llevaba miles de despensas en el estado de San Luis Potosí. Hoy leíamos en la prensa que esas despensas y ese tráiler esos hechos están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Electorales, pero ese asunto no solamente es competencia de la Fiscalía, sino también de la autoridad electoral. Entonces, ese tipo de asuntos, el desvío de recursos públicos, repito, federales, estatales y municipales, el rebase de topes de gastos de aportación privada de grupos empresariales a las campañas, la presencia del crimen organizado, apoyando o cuestionando o de plano eliminando a candidatos que no son adecuados para los intereses del crimen organizado. Todos esos asuntos que son muy graves y que gravitan en torno al proceso electoral, desgraciadamente pues no sabemos por parte de los medios o no conocemos por parte de los medios qué es lo que está realizando el INE, cuál es el plan contra el crimen organizado, cuál es el plan para enfrentar este desvío de recursos públicos a las campañas, cuál es el plan o la estrategia para atender las aportaciones ilícitas de empresarios a las campañas. En fin, entre otros hechos que históricamente se han presentado en los últimos procesos electorales en México.
2006, 2012, aún en el proceso electoral del 2018. Entonces, nada de eso sabemos, no conocemos qué es lo que el INE realiza respecto a esas conductas, y lo único que percibimos en los medios de comunicación o de lo que somos informados es de esa estéril, inútil confrontación con el presidente de la República, pues que ha conducido a un desgaste innecesario de la autoridad electoral, al grado que se plantea ya, como se nos decía hace unos minutos, se plantea la reforma electoral, pues tal vez con el propósito de rediseñar, de modificar la actual estructura de la autoridad electoral del país. Maestro, doctor querido, muchísimas gracias. Ahorita le seguimos escuchando. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando en esta mesa extraordinaria en la que participa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Raúl Villegas, Ceci Tapia Solidaridad 1000, la periodista Patti Cortés. En Twitter está como Perla Tapatía, su arroba es marinp11971. Pues para continuar escuchando al doctor Jaime Cárdenas Gracia, abogado mexicano, especialista en temas de cuestión electoral, con puntos muy importantes que nos está subrayando en temas fundamentales para el país. Doctor Jaime Cárdenas, lo seguimos escuchando. Muchísimas gracias. Gracias, Celeste. Gracias a los demás compañeros y compañeras de mesa. Pues para puntualizar simplemente, Celeste, creo que hay grandes problemas en este proceso electoral, de los que no sabemos cómo la autoridad electoral los enfrenta. Yo te mencioné 3: el papel del crimen organizado en el proceso electoral, cómo se utilizan los recursos públicos, por supuesto ilegales, de los 3 niveles de gobierno en las campañas, y el tema de la relación entre los empresarios, los candidatos y los partidos. De eso no sabemos nada. Tal vez la autoridad electoral sí está actuando, pero esos temas no son visibilizados. Son temas que históricamente han dañado, han afectado la libertad, la equidad electoral en por lo menos en los últimos 20 o 30 años de nuestro país. En cambio, lo que se plantea como el gran problema electoral en esta elección, en este proceso, pues es la postura la postura y los dichos, las posiciones del presidente de la República en torno a la autoridad electoral, y también la reacción de la autoridad electoral a lo que señala diariamente o con mucha frecuencia el presidente respecto a la actuación de algunos consejeros electorales. Yo creo que el presidente de la República pues no es el principal obstáculo ni el principal problema en este proceso electoral, pero así es planteado o presentado desgraciadamente por un sector del Consejo General del INE, y los grandes problemas que gravitan y que afectan la legalidad, la validez, el sentido democrático del proceso electoral, no vemos que el INE esté actuando, respondiendo frente a esos problemas. Entonces nos consumimos el tiempo, consumimos el espacio en decisiones, sí, algunas polémicas, como este asunto de la sobrerepresentación. Efectivamente, hay que decir que de acuerdo a la Constitución, ningún partido puede estar sobrerepresentado en más del 8%. Creo que ahí en general la autoridad electoral podría tener razón. En donde es más polémico que tenga razón la autoridad electoral es en la cancelación de los registros a distintos precandidatos y candidatos de Morena, casi todos ellos de Morena, son cerca de 50, los más famosos son el candidato a la gobernatura de Michoacán y a la gobernatura de Guerrero,
pero hay otros casos. Ahí yo creo que la decisión, con todo respeto, del INE fue desafortunada, porque no se puede restringir, suspender un derecho político de una persona por la comisión de una falta administrativa. De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que rige en México, solamente se pueden restringir o suspender derechos políticos cuando se cometen delitos y hay condenas de carácter penal, no por faltas de carácter administrativo. Yo esperaría que el Tribunal Electoral en los próximos días pues regrese esas candidaturas, revoque la decisión del INE y otorgue las candidaturas o conceda las candidaturas a todas estas personas, casi todas ellas de Morena, que han sido privadas antijurídicamente de sus derechos políticos. Entonces, así veo el tema, Celeste. Creo que ojalá que el INE en estos días, en estas semanas que restan para el 6 de junio, pues modere su capacidad de respuesta y su posicionamiento respecto al presidente de la República. Eso no lleva a ningún buen puerto, eso desgasta a la autoridad electoral y solamente sirve para enrarecer el ambiente electoral en México. Exactamente, doctor. ¿Qué hacer? No solamente dejar a la buena voluntad, o sea, aquí se tendría que regular muchas cosas, porque eso es un secuestro de facto de las acciones que deben de ser y de los derechos que se tienen. Entonces, en este caso, por ejemplo, simplemente usted comentaba de esta cuestión de las relaciones de las empresas y los candidatos, ¿no? Y pues aquí abiertamente hay consejos empresariales que se han dicho que van por para un partido, que lo han especificado, se han aliado, se han juntado. Bueno, y en este caso nosotros vemos programas de televisión, por ejemplo, en donde dentro de su contenido están constantemente señalando, haciendo burlas, haciendo escarnio para tratar de evitarlo de una manera directa, precisamente del gobierno federal, quien está queriendo poner en cintura y las reglas claras. Entonces, ¿cómo y qué hacer los mexicanos cuando se siente esto como secuestrado entre el poder federal, que qué bueno que ya va a haber un cambio ahí, pero mientras tanto, y por ejemplo, ¿qué pasa con el INE? Hay una persona que, como le digo, es periodista y es Pati Cortés, pero que además está en Twitter y ha subido y ha insistido desde hace mucho tiempo sobre este tema. Ella también se le conoce como Perla Tapatía. Pati, querida, si fueras tan amable, si quieres hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Con mucho gusto, muchas gracias, Celeste, y buenas tardes a toda nuestra selecta, en todo el selecto panel que tenemos y a los radioescuchas. Maestro Jaime Cárdenas, gracias. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Deseo hacer esta pregunta. ¿Piensa usted que estamos presenciando una nueva y mejorada versión de un José Waldenberg? Ese que usted conoció y al que ha seguido con los actos, actitudes que hemos visto hasta ahora del ciudadano presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Mire, hay una micrófono al doctor. Sí, hay una tendencia inercial en la autoridad electoral, primero en el IFE y ahora en el INE, a que las conductas y las pautas sean más o menos las mismas. La autoridad electoral se ha centrado principalmente en el tema de organizativo, ¿no? que se integren las casillas en toda la República, que los ciudadanos se capaciten para que formen parte de las casillas, y todo eso está muy bien en la actualización del padrón electoral. Desde luego que eso es muy importante para que existan elecciones, pero no son los únicos temas donde debería la autoridad electoral intervenir. Todo esto que señalaba Celeste, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación electrónica, yo esperaría que el INE, o espero que el INE, pues no solamente los esté monitoreando, que es una de sus obligaciones, sino que también si encuentra violaciones legales, irregularidades, pues genere los procedimientos, determine las sanciones que conforme a la ley proceden. Pero no sabemos, por ejemplo, de ninguna televisora, radiodifusora,
de ningún canal, de ninguna estación, de ningún locutor o locutora que haya sido sancionada por una intervención indebida o ilícita en el proceso electoral. Tampoco tenemos conocimiento de algún empresario que haya donado en efectivo o en especie recursos más allá de lo permitido por la ley a favor de los partidos o de los candidatos. Es decir, toda esa parte que es fundamental para que se pueda decir que la elección fue democrática, que es todo lo relacionado con la equidad de la competencia, con la autenticidad del voto, con la libertad de los electores, son temas que pues que están al margen de este proceso electoral, y parece que el proceso electoral es entre el Consejo General del INE y el presidente de la República, el Consejo General del INE cuestionando al presidente y el presidente contestándole al Consejo General del INE. Me parece del todo pues incorrecto ese esquema, porque pues no es el INE contra el presidente o el presidente respondiéndole al INE. Ese no es el papel sano, adecuado, legal en un proceso electoral, sino el INE debería estar generando todas estas condiciones de equidad, de libertad, de legalidad, para que el proceso electoral pues se conduzca en términos adecuados, y eso es lo que al menos yo no observo eso. Doctor querido, perdón que interrumpa aquí, ya antes de irnos al corte, hacerle un planteamiento, una pregunta. Nosotros como ciudadanos, quienes nos sintamos vulnerados, por ejemplo, de ver estas insistencias, estas campañas indirectas que hacen en diferentes medios de comunicación, con burlas y cuestiones de este hecho. Ahora, por otra parte también, la poca equidad que veamos, hace días se denunciaron también en las redes el reparto de tinacos, que digo, no son despensas, no es una bolsa de frijoles, un tinaco es algo realmente visible, llegaron trailers con tinacos en algunos estados y todo esto. ¿Cuál sería el conducto para que los ciudadanos que nos sintamos agredidos en la intervención de un medio en el cual antes y básicamente deberíamos de tener certeza y confianza? Y también qué tanto pierde su validez un instituto en que buena parte de la ciudadanía pues no tiene la fiabilidad en él. Y aquí no es de que confiemos así como con los ojos cerrados. Aquí ha habido elementos que pueden y que nos pueden llevar a la sospecha de ello. ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? ¿Cómo no, Celeste? No tardamos, amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, y bueno, vamos a escuchar también el interesante análisis del ambiente en que vimos del doctor Raúl Villegas. Pero antes de ello, doctor Jaime Cárdenas, la respuesta a ¿podemos hacer algo los ciudadanos de una manera directa y nosotros también interponer nuestras quejas, nuestras denuncias? Claro que sí, Celeste, se pueden presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, es una fiscalía federal, está dirigida esa fiscalía por el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti. Toda la información de cómo presentar una denuncia, qué pruebas acompañar, pues se la puede buscar el ciudadano, la ciudadana en el internet, en la red, y también pueden presentar desde luego quejas electorales ante el Instituto Nacional Electoral, pero ahí sí tengan cuidado, porque si la queja electoral no viene acompañada por pruebas, se las desechan por frívola e improcedente, y hasta pueden ser sancionados los ciudadanos que presentan la queja por no acompañar las pruebas. Entonces, desde luego que se puede hacer algo, se pueden presentar estas quejas. Ante la FEADLE sería, ¿verdad? Ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Ahí se presentan las denuncias por hechos de compra y coacción del voto, por vulneración de la equidad, por el papel de los medios de comunicación electrónica, por intervención de los ministros de culto en el proceso electoral, porque los empresarios están aportando recursos de más a las campañas, en fin, todo eso puede ser denunciado ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Doctor querido, ojalá nos pueda
seguir acompañando, obviamente. Y fíjense, amigos, hay que apuntarnos. ¿Podría nada más repetir, doctor querido, por qué podemos nosotros acudir a la FEADLE a quejarnos de qué cosas y sustentar lo más que se pueda lo que sabemos? Por ejemplo, si usted ve un programa o escucha o ve algo donde se esté utilizando un medio de una manera mal, ¿no? Como luego sacan burlas y cuestiones donde inoculan mentiras. Si usted lo considera, pero tiene que acompañarlo con pruebas, no nada más es así. ¿Cuáles serían? ¿Por qué se puede acudir a la FEADLE, doctor? Mire, hay una ley que se llama la Ley General de Delitos Electorales. Es una ley que establece pues distintas conductas que se consideran delitos electorales. Mencioné algunos: la compra del voto, la coacción del voto, el uso de programas sociales con fines electorales, la intervención de los ministros de culto llamando a votar a favor o en contra de un partido político, de un candidato, la intervención ilícita de los empresarios, por ejemplo, obligando a sus trabajadores a que voten por un partido o en contra de otro, las aportaciones ilícitas de los empresarios a las campañas, ya en el día de la jornada electoral, conductas como el acarreo de votantes para que acudan a las urnas, desde luego los distintos delitos que se pueden presentar en las mesas de votaciones, alteración de boletas electorales, etcétera. Todos esos son delitos. Eso hay que irlo encaminando y aprendiendo, y vamos a estar al tanto aquí. Doctor querido, fíjese que se me hace interesantísimo que un analista, una persona que es un politólogo también, independientemente de todo, sociólogo, el doctor también que es doctor, es psiquiatra, es neurólogo, el doctor Raúl Villegas, académico también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nos dé su punto de vista de este ámbito que estamos viviendo, doctor, y suplicándole también que nos acompañe, por favor, el miércoles para continuar con este tema que es extraordinario y es interesante. Adelante, doctor. Cómo no, con mucho gusto. Nos veríamos el próximo miércoles. Cuentes conmigo, Celeste. Gracias, bueno, pues, doctor. muy rápidamente, es preocupante la situación que estamos viviendo en este momento. Ya cuando la actividad política y la participación en la vida pública se convierte en lo que ahora estamos viviendo, en una actividad delictiva, con la cantidad de muertos, de asesinatos que lleva la cuenta, de candidatos y candidatas, sobre todo candidatas mujeres a cargos de elección popular, que son asesinadas en crímenes que solamente pueden ser atribuidos a la oposición, a los opositores de otro partido. Cuando ya la irracionalidad, el ejercicio bruto de la fuerza y de la violencia en contra de una persona que tiene otros intereses o que difieren su punto de vista del que tenemos nosotros, cuando esta violencia se utiliza de manera sistemática para inhibir la participación de la ciudadanía, o sobre todo cuando las ideas desaparecen, los razonamientos están ausentes, como una vía de persuasión hacia los ciudadanos para ganarse su voto, y a cambio de esto es sustituido por el escándalo, por el insulto, por la diatriba y sobre todo por ese espectáculo grotesco que ahora nos están presentando una parte de los medios de comunicación, en donde es más importante para ellos repetir una y otra vez hasta el cansancio, hasta que se termina el tiempo de emisión de su programa, el hecho de que un candidato en un video real o trucado toca las regiones glúteas de otra candidata, cuando vemos como un candidato a gobernador interrumpe constantemente su discurso para intercambiar mentadas de madre con algún ciudadano que está ahí presente mientras continúa su discurso. Bueno, cuando esto sucede, que los espacios
del razonamiento, de la discusión, del intercambio de programas y propuestas, son ocupados por la violencia, por la diatriba, por la trivialización y la vulgarización de la política, yo creo que es un signo de que no solamente la vida pública, sino la sociedad en su conjunto están entrando en el tobogán de la descomposición política. Esto es bastante peligroso y es motivo de preocupación para la mayoría de los ciudadanos en este país. Muchísimas gracias, doctor querido. Ahora yo pasaría con cada uno de ustedes, si son tan amables, muy rápido, si algo se quedó en el tintero, unos segundos, por favor, para exponerlo con nuestros queridos amigos Radio Escucha. Si son tan amables, maestro Rodolfo Sánchez Mena, adelante, maestro querido. Adelante. De reflexión es cómo la Corte, de tener Saldívar una hegemonía, se ha dividido con la reforma que le amplía el periodo al presidente y a los consejeros. ¿Y por qué se dividieron? Porque algunos aspiran a suceder a Saldívar y sucediéndolo, bueno, pues con ello van a entrar al nuevo gobierno. Este es un problema no de buena voluntad, es un caso de orden político, de realpolitik. Muchísimas gracias, maestro querido. Doctor Jaime Cárdenas, adelante, por favor. Pues solamente, Celeste, gracias por la invitación y a invitar a los ciudadanos a que presenten sus denuncias, sus quejas electorales, con el propósito de que se garantice en este proceso electoral condiciones de libertad y de equidad en la contienda. Muchísimas gracias, doctor querido, y lo esperamos, por favor, próximamente. Pati Cortés, adelante, compañera querida Perla Tapatía, adelante. Claro que sí, Celeste, gracias. Yo lo quiero dejar con esto. He estado invitando a un debate al consejero electoral del INE, Ciro Murayama, ya que dio una entrevista al MBS Noticias diciendo que ya se va a poder hacer el voto en los teléfonos celulares y en computadoras. El voto por internet ya está listo para todos los mexicanos que viven en el extranjero. Así es que es donde debemos de poner nuestros ojos, porque de ahí va a venir el fraude y seguiremos en el siguiente programa, mi querida Celeste. Claro que sí, Ceci, Pati querida, interesantísimo. Muy rápido, doctor Villegas, ¿qué nos comenta aparte? Ya para despedirnos. Bueno, yo creo que es conveniente estar muy atento, participativo, pero sobre todo con la conciencia de que si no es con la participación ciudadana a fondo en el terreno de lo político, la situación va a seguir descomponiéndose y no sabemos a dónde pueda llegar los límites de este proceso. Hay que estar muy atentos, pero sobre todo participar con toda responsabilidad, porque es un momento histórico crucial el que estamos viviendo. Exactamente, doctor querido, y nos escuchamos el miércoles. Ceci querida, adelante. Claro que sí, Celeste. Pues bueno, hay que hacer un análisis. Vienen bancos del bienestar en toda la República, en lugares insospechados, donde nunca pensamos que vaya a haber una sucursal. Hay que ver qué impacto tiene, porque también recordemos que estos mismos bancos van a traer los recursos de las personas que viven en Estados Unidos y que traen las remesas. Yo con esto me despido, hacer un análisis y, por supuesto, tener mucho ojo de las mentiras de las redes sociales. Claro que sí, gracias, Ceci querida. Pues amigos, hagamos lo propio desde nuestro entorno inmediato, que es amar a nuestro país, partiendo de nosotros mismos, procurar ser cada día mejores. Les queremos entrañablemente. Gracias a todos los maestros de esta mesa, gracias a ustedes, sobre todo, queridos amigos radioescuchas y cibernautas. Por favor, continúen en estas frecuencias, también visiten, por favor, nuestro canal de YouTube. Les queremos mucho, un beso tronadísimo, gracias.